Dios los bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo de Avivamiento Antioquía. Hoy es el día miércoles 17 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 17 con el título Empoderados para contextualizar el Evangelio. ¿A qué me refiero cuando digo que debemos de contextualizar el Evangelio? Veremos en el pasaje de hoy que el apóstol Pablo presenta el Evangelio de una forma diferente, adaptada específicamente a cada audiencia. Cuando él comparte el Evangelio a los judíos, él habla acerca de las Sagradas Escrituras y muestra cómo Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del judaísmo. Pero veremos en el pasaje de hoy cuando él presenta el Evangelio a unos griegos que están en Atenas, él lo hace de una forma muy diferente. Una forma contextualizada. Por ejemplo, yo no voy a ir a una persona china y tratarlo como si fuera una persona hindú o musulmana. Yo no me voy a acercar a un hispano y empezar a hablarle acerca del budismo o del shinto o de diferentes filosofías asiáticas. Así que vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vemos interesantemente, hermanos, que los judíos que están en contra del apóstol Pablo, hasta ellos logran contextualizar sus acusaciones. Saben que si vienen con acusaciones religiosas ante el imperio romano, no les van a creer porque para ellos no les importan los reglamentos judíos. Por eso ellos acusan a los cristianos por ser unos revolucionarios que desobedecen a César. Los están acusando de tener otro rey fuera de César, que se llama Jesús. Y se alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Luego Pablo y Silas van de Tesalónica a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora Pablo llega a Atenas, un lugar que obviamente siendo la capital griega hay muchos gentiles. Dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y vean, hermanos, el apóstol Pablo sabe dónde está y a quién está hablando. Él no está en una sinagoga llena de judíos. Él está en el Areópago, en una plaza abierta donde hay personas griegas, filósofos, de los epicúreos. Entonces aquí el apóstol Pablo no dice: oh, vuestro padre Abraham recibió la promesa de Dios, Dios hizo pacto con nuestro padre Abraham, y luego no habla de la historia judía. No habla de Moisés, ni de José, ni del rey David, como lo hacía cuando presentaba el evangelio a los judíos, sino que usa otra estrategia. Les habla desde otra perspectiva y vemos la humildad del apóstol Pablo para aprender un poco más acerca de la cosmovisión de ellos. Hermanos, para ser eficaces en nuestro testimonio para Cristo, tenemos que reconocer que nosotros no predicamos, no evangelizamos en un vacío. Nosotros compartimos el evangelio con personas que tienen sus valores, sus pensamientos, sus convicciones, sus cosmovisiones. Tienen su manera de percibir y entender y interpretar el mundo. Así que nosotros tenemos que humildemente aprender de ellos. ¿Cómo es que ellos ven el mundo? ¿Cómo puedo yo hablarles a ellos sabiendo cuáles son sus preguntas o sus necesidades? Y vemos cómo el apóstol Pablo, con mucha prudencia, no empieza a atacarlos y decirles: un montón de idólatras necios. Él empieza hablando bien de ellos. Oh, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oh, qué bueno, yo veo que ustedes quieren conocer a Dios, tienen un deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. Pero el problema es que ustedes no conocen a este Dios, porque yo he andado aquí y vi una inscripción que dice en un altar: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. Permítanme, puedo ofrecerles hablar de este Dios. Puedo enseñarles un poco acerca de quién es este Dios que ustedes desean conocer, el que no conocen, el que adoran sin conocerle. Y luego dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, les he mostrado varias imágenes, ¿no?, de personas idólatras que andan cargando sus vírgenes en medio de inundaciones y quieren proteger a sus imágenes de diferentes cosas. Aquí el apóstol Pablo ve la idolatría de los atenienses, de los griegos, y les dice: hey, los dioses suyos necesitan que los hombres los sirvan, que les traigan comida, que hagan esto y lo otro. Pero el Dios verdadero no es un Dios pequeño, limitado. Es un Dios omnipotente. Él es el creador del universo y nosotros dependemos de Él, no viceversa.
Dios no depende de nosotros y de nuestro servicio. Él no es servido por manos humanos, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Vemos como el apóstol Pablo hasta lee poesía secular de los griegos y les puede hablar desde su perspectiva. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, ayúdame a presentar el Evangelio de una forma contextualizada, adaptada específicamente para las personas que estoy tratando de alcanzar con el Evangelio. Dame la humildad para aprender de ellos, de su perspectiva, de su cosmovisión, para poder yo presentarles el Evangelio de una forma exacta, una forma adaptada específicamente para ellos. Danos sabiduría, oh Señor, danos discernimiento, danos humildad y danos amor para presentar este Evangelio a la gente de este mundo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos.